Muy bien, hermanos. Hoy vamos a concluir la porción de texto de 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 7. Es una porción que nos ha llevado, como dije antes, demasiado tiempo, pero la intención era precisamente detenernos y poder ver en profundidad cuáles son las demandas que Dios establece en su palabra para aquellos que han de formar parte del ministerio pastoral. En esta porción de texto que encontramos allí en el capítulo 3 de 1 Timoteo, Pablo deja claramente establecido, vimos ya durante 3 semanas, cuáles son esas calificaciones que debe tener el hombre que va a formar parte del ministerio pastoral. Timoteo tenía una gran responsabilidad, un enorme trabajo, y era precisamente velar para que esas características que Pablo va a mencionar en su carta estén presentes en esos hombres que iban a ser seleccionados para pastorear la iglesia de Éfeso. Y a su vez, ustedes recordarán que no eran cartas de índole privada, sino que eran cartas que se leían en toda la congregación. Y esas características que Pablo le da a Timoteo debían ser también tenidas muy en cuenta. La congregación debía prestar suma atención, decíamos. ¿Por qué? Porque ellos eran los que iban a confirmar que esas calificaciones, esos requisitos se encuentren en los hombres a quienes ellos debían someter su vida, a quienes ellos, los hombres que iban a pastorear a la iglesia. Durante las últimas semanas vimos que es necesario que el obispo sea irreprensible, dice nuestro texto. No dice que tiene que ser perfecto, lo aclarábamos, pero dentro de sus debilidades o dentro de las imperfecciones propias de su naturaleza caída, podríamos decir, esas cualidades que menciona el texto, esas características que Pablo menciona allí en nuestro pasaje, deben estar presentes en la vida de ese hombre imperfecto, en la vida de ese hombre que aún conserva su naturaleza caída. No debe ser perfecto, pero debe ser irreprensible. Y hablamos de 4 áreas de irreprensibilidad, podríamos decir, 4 áreas donde el hombre debe ser irreprensible. Y dijimos, debe ser irreprensible en su carácter moral, y eso nos llevó prácticamente 3 mensajes, podríamos decir. La semana pasada terminamos ese principio, ese tema, y lo que hoy vamos a ver es que el que anhela el obispado debe ser irreprensible en su vida familiar, en su madurez espiritual y en su testimonio para con los inconversos, para con el mundo. No vamos a leer toda la porción de texto porque ya estamos muy familiarizados con ella, pero sí me parece interesante que pongan su atención en el verso 4. Fíjense cómo Pablo, en el verso 4 y en el versículo 5, él comienza a abordar el tema de ser irreprensible en la gestión del hogar o en la administración familiar, en la vida de familia. Dice el verso 4, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. El verso 5 dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo va a cuidar? ¿Cómo cuidará de la iglesia de Dios? Semanas atrás yo quisiera poner su foco, su atención en la condición del pastor, en la condición, en su estado civil, podríamos decir. Nosotros semanas atrás dijimos, ¿por qué? Porque cuando entendamos esto vamos a entender un poco mejor lo que es el gobierno del hogar. Nosotros fuimos enfáticos hace algunas semanas atrás en cuanto a que nunca fue el plan de Dios que los obispos, que los pastores o que los ancianos, son 3 palabras que identifican el mismo rol, dijimos, nunca fue el plan de Dios que ellos sean célibes, que sean personas que se mantengan solteros, sino todo lo contrario, vemos a la luz de toda la Escritura, principalmente del Nuevo Testamento, ¿no? Si bien es cierto que Pablo en ningún momento habla del estado civil de la persona, semanas atrás estudiábamos esa calificación de que el hombre debe ser marido de una sola mujer y decíamos que no está hablando del estado civil porque si no, él en ese momento, hay conjeturas a la cual han llegado muchos historiadores, no tenemos precisión exacta de que Pablo si fue casado o no, pero lo que sí sabemos con seguridad que en el momento en que él escribe eso, él no tenía esposa. Algunos conjeturan que podía haber sido viudo, pero no lo sabemos. Si bien hay mucha prueba que apoyan eso, no ese es el foco de nuestra atención, sino que el hombre que está escribiendo esto estaba en la condición de soltero, podríamos decir. Entonces, él no está hablando del estado civil. No obstante,
lo que él va a enseñar y lo que él está desarrollando en el resto de las calificaciones, por ejemplo, cuando habla de ser irreprensible en su vida familiar, nos dan a entender o nos dan a suponer que el hombre que es llamado al pastorado es un hombre que es casado. ¿Por qué? Porque es un hombre que tiene testimonio, o debe ser un hombre que tiene testimonio de gobernar bien un hogar, ¿cierto? Y si es un soltero que vive con sus padres, él sabemos que no es él el que gobierna el hogar, salvo que viva solo, pero no hay un hogar que gobernar si hay una sola persona. Entonces, poniendo su mente en ese lugar, yo quisiera que analicemos o veamos rápidamente cómo se introduce en la historia del cristianismo este concepto, esta idea que está vigente hasta nuestros días en algunos contextos religiosos, este concepto de que aquellos que se dedican a servir a Dios no deben tener esposa, que no deben casarse, deben mantenerse solos, ¿no es cierto?, sin entrar en la vida familiar. Y de hecho, es algo que lo vemos hoy, por ejemplo, en la religión organizada que rige básicamente en su mayoría en nuestro país, que es la Iglesia Católica Romana. Y también otras religiones que tal vez no están presentes en nuestro país, pero que existen alrededor del mundo y que sostienen todavía este concepto, esta idea de que aquellos hombres que se dedican a asuntos religiosos no deben ser casados, no deben tener esposa. Y esa idea, ese concepto no se introduce en el cristianismo a raíz de un estudio profundo de la Escritura, sino que las razones por las que surge ese concepto y se filtra en la iglesia, podríamos decir, son bastante lamentables y tristes, y yo quiero simplemente ver algunas razones. Por ejemplo, el gnosticismo. ¿Qué rol cumplió el gnosticismo del primer siglo, que está afectando actualmente en el contexto que nosotros estamos estudiando, está afectando a la iglesia de Cristo? Veamos, por ejemplo, qué pensaban los gnósticos. Ellos creían que lo único puro y bueno era el alma del hombre. Si el hombre tenía algo bueno, era su alma. Su cuerpo era sustancialmente malo. El cuerpo para nada servía. De hecho, ellos sostenían que el cuerpo era algo así como la prisión del alma. El alma estaba presa, ¿no es cierto?, en esto que llamamos el cuerpo. Entonces, para ellos, unirse a una mujer, tener relaciones sexuales con esa mujer, así sea en el marco del matrimonio, todo eso era malo. Todo ese tipo de cuestiones era malo. Por eso ustedes van a ver continuamente, y lo vamos a leer ahora, en las cartas del Nuevo Testamento van a ver que algunas iglesias tuvieron que lidiar con esto, prohibían casarse, prohibían comer, beber, comer ciertas cosas, beber, llevar un estilo de vida así que tenga que ver con el cuerpo. Entonces, en cuanto a lo que tiene que ver con el matrimonio y la unión de una mujer, ellos sostenían eso, ¿no? ¿Y qué pasa en el siglo II? Un siglo después de que surge la Iglesia de Cristo. Aparece en escena un tal Marción, que si ustedes lo buscan, hay mucha información acerca de él. Este hombre formaba parte de la Iglesia de Cristo, pero ¿qué había pasado? Se había hecho adepto, ¿no es cierto?, de muchas ideas o filosofía del gnosticismo, y él quiso introducir eso a la Iglesia del Señor. Entonces, claramente cuenta la historia que fue declarado hereje y fue echado de la Iglesia. Y este hombre termina formando lo que es una secta que se llamó el marcionismo, lleva su nombre, ¿no es cierto?, donde en esa secta o en ese movimiento que él generó, se les prohibía a los hombres casarse. Ustedes imagínense la situación a la que había llegado este hombre en el segundo siglo, ¿no? Un siglo después que surge la Iglesia del Señor. Si una persona casada llegaba a formar parte, por ejemplo, de este movimiento, de esta secta, del marcionismo, se le ordenaba que se separe de su mujer y que nunca más vuelva a unirse a esa mujer, que nunca más vuelva a tener relaciones con esa mujer. Esa influencia del gnosticismo fue enorme, fue muy fuerte en lo que es el cristianismo. ¿Qué pasa? Siglos después, nosotros vamos a ver que ya lo que conocemos como la Iglesia Católica Romana comienza a pedirle a sus sacerdotes que fueran célibes y ocurre lo que podríamos decir como una sobreexaltación de los sacramentos. O sea, se le da una dimensión a los sacramentos bastante seria, bastante importante, bastante grande, y eso es lo que moviliza a que la iglesia diga: los hombres que van a ser sacerdote, obispo, etcétera, que van a formar parte de la jerarquía de la Iglesia Católica de Roma, no se casen. Por ejemplo, en el año 1439 hay un concilio que se lleva a cabo en Florencia, y en ese concilio se prohíbe el matrimonio a todos aquellos que iban a formar parte de una orden sagrada de la Iglesia romana. Y les leo lo que dice la
lo que decía esa prohibición. Fíjense, lo pueden buscar en internet, esto. Busquen Concilio de Florencia 1439 y le va a saltar esto. La prohibición decía lo siguiente: los que reciben el orden sagrado manipulan los vasos y los sacramentos, y es por tanto conveniente que preserven por la continencia la pureza del cuerpo. Fíjense lo que estableció esta iglesia, ¿no? Que los sacerdotes van a preservar la pureza de su cuerpo absteniéndose, ¿no es cierto?, de las relaciones sexuales, absteniéndose de unirse a una mujer, porque ellos van a manipular cosas sagradas. Claro, cuando uno conoce un poco la historia del siglo II, por el marcionismo, etc., y el gnosticismo, fíjense cómo estas ideas básicamente son ideas que que se mantuvieron presentes a lo largo del tiempo y que han afectado al cristianismo de aquella época. La iglesia romana entendía que quedarse célibe era preservar la pureza del cuerpo. Tener relaciones íntimas era considerado algo impuro para aquellos hombres que iban a manipular los sacramentos. En esa época, dice un autor, los católicos veían al matrimonio como una necesidad por causa de las fornicaciones. Es decir, al resto de los participantes del catolicismo les permitían ser parte de un matrimonio, casarse, etcétera, por el solo hecho de que no sean considerados fornicarios. Dice este autor, el matrimonio era algo así como una fornicación legalizada. Para el catolicismo era eso, ¿no es cierto?, en el siglo XV. Obviamente que uno escucha esto y uno dice, bueno, yo conozco gente que son católicos que ni siquiera ven el matrimonio como algo serio. Bueno, los tiempos claramente cambiaron, pero eso es un tema aparte, ¿no? Pero esto es lo que está ocurriendo en cuanto a lo que es la introducción de este concepto de que el pastor o el obispo no podía ser casado. Otra de las razones por las cuales se introdujo el celibato era precisamente, y esto, bueno, no hay nadie católico en medio nuestro, pero esto es fuerte. ¿Por qué? Porque la historia, y esto está confirmado a través de la historia, de que la iglesia determinó también que los sacerdotes no participen en el matrimonio para que las posesiones de ese hombre no pasen a su familia, sino pasen para la iglesia. Cuando un sacerdote se moría, todas sus posesiones pasaban a formar parte de la familia que este hombre haya tenido, ¿no es cierto? Primo, hermano, padre, etc. Bueno, a partir de que se introduce esto y se legaliza o se oficializa dentro de la iglesia romana, las posesiones pasaban a formar parte de la iglesia. Esos son tres conceptos o tres principios que nos dan una idea de cómo surge, ¿no es cierto?, el celibato en la vida de aquellos que iban a participar, ¿no es cierto?, del pastoreo de la iglesia. Claramente nosotros vemos que la instrucción bíblica que Dios nos da para el que anhela obispado es todo lo contrario, por lo que está diciendo nuestro texto y por lo que Pablo va a decir en la otra carta a Tito, donde también va a hablar acerca de las condiciones para el pastorado. Primera de Timoteo 4, ahí nuestra carta que estamos estudiando. Quiero leer un texto de la Escritura, cerrando ya este panorama histórico que vimos. Dice, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, Primera de Timoteo 4:1, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores, dice, y doctrinas de demonio, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, fíjense lo que dice Pablo, ¿qué van a hacer estos hombres? Van a prohibir casarse, van a mandar abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Prohibirle a un hombre casarse, decíamos hace un tiempo, puede sonar como muy noble o puede sonar como muy piadoso, pero Pablo dice en esta carta que es doctrina de demonio promulgada por hombres mentirosos, dice el texto, que tienen cauterizada la conciencia de las personas. Suena muy lindo, puede sonar muy noble, pero detrás de eso claramente hay otras intenciones en cuanto a la prohibición de que el hombre se case. Fíjense que nuestro texto dice que el que anhela el obispado debe gobernar bien su casa. Debe ser esposo de una sola mujer, decíamos, debe tener un gobierno correcto de su casa. Y uno puede preguntarse, porque no vemos el detalle, ¿qué implica gobernar bien una casa? La palabra gobernar, que aparece ahí en nuestro texto, en la Reina Valera 60, significa literalmente
ser cabeza. Esa palabra gobernar nos habla de estar al frente o de ejercer un dominio sobre algo. En este caso, sobre el hogar. Nosotros vimos, cuando estudiamos acerca de la mujer, hicimos una reseña del orden que Dios establece para la familia. Vimos el lugar que Dios le da a la mujer en el hogar. Y también vimos que en ese orden establecido por Dios para la familia, el hombre es colocado como cabeza del hogar. El hombre es el que tiene la responsabilidad de gobernar ese hogar, decíamos. El hombre tiene una autoridad que es delegada por Dios sobre su esposa y sobre sus hijos. Y a Pablo, claramente, por lo que dice nuestro texto, le interesa que el que va a ser candidato a pastor sea reconocido en la iglesia por asumir esa autoridad que le fue delegada por Dios con responsabilidad. Que sea un hombre que esté proveyendo para su hogar dirección espiritual, cubriendo las necesidades de su esposa, de sus hijos. Nunca se debe colocar básicamente en el ministerio pastoral, por lo que nosotros aprendemos de nuestro pasaje, a un hombre que delega la dirección del hogar a su esposa. Esa es una aplicación que me parece interesante para analizar. Nunca debe formar parte del ministerio pastoral alguien que delega esa responsabilidad en la figura de su esposa. Un hombre así no califica para pastor. ¿Por qué? Porque claramente vemos que está tomando de manera irresponsable el ejercicio de esa autoridad que Dios le ha conferido. Fíjense que Pablo dice: el obispo tiene a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y me voy a apropiar de las palabras de un autor, William Hendrickson, dice: con toda honestidad significa que el gobierno, presten atención hermanos, porque esto es fácil leerlo, cuando pensamos en el ejercicio práctico de estas cosas, nos vamos a dar cuenta de la dificultad que esto tiene, ¿no? Dice: con toda honestidad significa que el gobierno debe ser hecho de tal manera que la firmeza del padre haga aconsejable al hijo que obedezca. Gobernar bien un hogar implica firmeza, sabiduría y amor. Y fíjense cómo se desglosa esas tres palabras de manera tan simple. Dice: la firmeza le dice al hijo, es aconsejable que obedezcas. La sabiduría del padre hace que el hijo vea natural obedecer, y el amor manifiesto de su padre hace que el hijo vea como un placer obedecer. Leerlo es fácil, hermano. Llevarlo a la práctica muy difícil. Pablo dice que el obispo o el pastor debe tener a sus hijos en sujeción, con toda honestidad. Bueno, apropiándonos de lo que dice este autor, tener a los hijos en sujeción con toda honestidad implica firmeza, sabiduría, amor. Eso es lo que podríamos decir que abarca el buen gobierno de un hogar. Dice el versículo 5, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia del Señor? Fíjense que esa palabra cuidar, esto también estoy mencionando cosas que vimos ya hace algunas semanas, esa palabra cuidar es la misma palabra griega que aparece, decíamos, en la parábola del samaritano. Cuando el buen samaritano va a ese hospedador, a ese hombre que tenía un hospedaje, lleva a este hombre herido y le dice: cuídalo de todo lo que él necesite. Le dice el buen samaritano al mesonero, dice la Reina Valera 60. Y la idea de esa palabra es velar por la necesidad de alguien y cubrirlas. No solamente identificar la necesidad, sino trabajar en virtud de cubrir esa necesidad. Y Pablo está diciendo en nuestro texto que el cuidado de una casa está relacionado al gobierno de esa casa, al gobierno que se ejerce sobre esa casa. El pastor entonces debe ser un hombre que está al tanto de las necesidades de su familia y trabaja para cubrir las necesidades de su familia. La familia es una prioridad, decíamos semanas atrás. Las necesidades espirituales de su familia son una prioridad. Las necesidades materiales de una familia son su prioridad y están aún por encima de las prioridades ministeriales. ¿Por qué? Porque si no cuida, como dice el texto, si no cuida de su casa, si no gobierna bien su casa, ¿cómo va a cuidar? ¿Cómo va a cubrir las necesidades de la iglesia? Y yo me ponía acá una pregunta bien práctica para bajar a tierra algunos conceptos. ¿Cómo se puede saber si un hombre gobierna bien su casa si no convivimos con él? Porque está claro el principio, está claro la calificación, pero ¿cómo sabemos si un hombre... Hoy vimos la pregunta de qué significa gobernar bien una casa.
¿no es cierto? Decíamos ejercer dominio, ¿no es cierto? Ser cabeza de, hicimos un repaso acerca del orden establecido por Dios en el hogar. Dios pone al hombre como cabeza, le confiere cierta autoridad. Delegar eso en la mujer es irresponsable, etcétera. Todo lo que vimos recién. Pero bueno, la pregunta es, ¿cómo yo sé si el candidato a pastor realmente está gobernando bien su casa si yo no convivo con él? Y ustedes saben que podemos ver muchas cosas, pero muchas veces lo que vemos no se condice con lo que realmente ocurre en un hogar, porque un hogar es un mundo aparte. Cada hogar es un mundo aparte, ¿no es cierto? A veces tenemos una imagen en la iglesia, en la congregación, pero a veces en el hogar esa imagen no se condice. Y es muy interesante porque Pablo nos da la respuesta. Es como que Pablo estaría diciendo, ustedes quieren saber cómo, ustedes que no conviven con el candidato a pastor, quieren saber cómo es el gobierno de su hogar, miren a sus hijos. Es lo que dice nuestro texto, en pocas palabras. Que gobierne bien su casa. Ajá, ¿y cómo se traduce eso? Que tenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad. Dijimos que ejerza su autoridad con firmeza, con amor, también decíamos. Pero fíjense qué interesante, porque el versículo Primera de Timoteo 3:4 es el texto que estamos estudiando. Tito 1:6 es el pasaje, y anótenlo allí, equivalente, o es el pasaje homólogo, podríamos decir, donde Pablo vuelve a tratar el mismo tema en la segunda carta pastoral que le escribe a Tito en este caso. Y fíjense cómo habla de ser irreprensible y le dice, marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes, dice, que no estén acusados de disolución ni rebeldía. No me voy a poner a profundizar en todo lo debate que ha generado ese texto, porque es un texto que ha generado cierta controversia, porque plantea, ¿no es cierto?, plantea el cuestionamiento de si los hijos del pastor deben ser creyentes o no, si deben ser verdaderos creyentes, genuinos creyentes. Y de hecho hay un montón de material al respecto, y de hecho hay muchos autores que consideran que el hijo del pastor debe ser creyente, pero no es necesariamente la intención que hay a raíz de una interpretación que hacemos profunda del texto y de la palabra que se utiliza ahí. Nosotros llegamos a la conclusión de que no necesariamente Pablo está hablando de que el hijo debe ser un verdadero creyente. No. Repito, a Timoteo le dice que gobierne su casa, que tenga hijos en sujeción, que tenga hijos sometidos a él, sería la idea. En el versículo 6 habla de lo mismo y agrega esta palabrita que es que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución y rebeldía. Esa palabra creyente, para sacarnos esa duda y no meternos en esa controversia, que aparece ahí en la carta de Tito, es una palabra que genera dudas. ¿Por qué? Porque la palabra griega puede tener dos significados. Hay dos formas de interpretar claramente esa palabra y ambas interpretaciones son correctas. Por ejemplo, puede significar, la palabra griega que se traduce como creyente, significa literalmente que está hablando de una persona que se ha convertido a Cristo, pero también el otro significado que puede tener es que está hablando de una persona fiel. ¿Por qué? Porque ese término griego que se traduce como creyente también significa en el idioma original alguien que es fiel. Y si nosotros dejamos a un lado la palabra creyente genuino, convertido genuino, ¿por qué? Porque el contexto no nos habla de verdadera conversión. Porque Pablo no está haciendo un desglose de que debe ser un verdadero convertido. Pablo viene hablando de sujeción, viene hablando de sumisión. Entonces tiene más sentido la interpretación de la palabra fiel. Y si reemplazáramos creyente por fiel, fíjense cómo sonaría el texto. Dice, el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos fieles, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Esa sería como una paráfrasis, cambiando esa palabrita creyentes. Lo que Pablo está haciendo, está hablando de hijos que, aunque sean inconversos, estos hijos de ese hombre fueron educados de tal forma que ellos están sujetos a la autoridad de sus padres. Ellos son fieles a la autoridad del hogar. Esa es la idea detrás de lo que Pablo está enseñando. Está hablando de hijos que fueron educados de tal manera que ellos les son leales. Ellos son fieles a la autoridad del hogar. Ellos
honran el hogar donde está y honran al que gobierna ese hogar. Ellos están honrando al hombre que está gobernando ese hogar, tienen respeto por ese hombre. Tal vez los hijos no son de Cristo, tal vez los hijos no son verdaderos convertidos, pero la fe de su padre y la manera en que ese hombre ha ejercido el gobierno de su hogar hace que esos hijos sientan como una deuda de honra y respeto. O sea, quizás ellos no pertenecen al Señor, pero han sido formados de tal manera que ellos honran la fe del hombre que tienen por encima. Esa es la idea de tener hijos creyentes. Más que creyentes, hijos fieles a la autoridad que gobierna ese hogar. Por eso Pablo les decía antes, ¿cómo sabemos si un hombre gobierna bien su hogar, si no vivimos con ese hombre? Bueno, miremos la vida de los hijos. Miremos cómo son los hijos para con la autoridad que rige en ese hogar. Son los hijos, dice un autor, los que van a mostrar si ese hombre realmente ha gobernado bien su casa. Mientras los hijos viven con los padres, agrega, de ninguna manera ellos pueden hacer lo que quieren. Y eso tiene implicaciones sumamente prácticas en nuestra vida, que pudiéramos hablar mucho acerca de eso. No es la intención, pero fíjense cómo la Escritura nos enseña a los padres a ser diligentes, a los hombres principalmente, con la enorme responsabilidad que implica gobernar un hogar, a ser diligentes en la formación de nuestros hijos. Nosotros sabemos que no podemos hacer creyentes a nuestros hijos, nunca vamos a... es algo con lo que tenemos que convivir. Porque ¿cuánto desearíamos nosotros que nuestros hijos sean de Cristo? Oramos y trabajamos para que eso ocurra, pero eso le corresponde solamente al Señor. No obstante, nosotros debemos trabajar incansablemente, y eso sí depende de nosotros, de que ellos nos vean como autoridad y de que ellos honren el hogar. Y honren, eso no va a venir por... Si Dios los convierte, sí, pero nosotros debemos trabajar para que ellos tengan ese carácter, para que sean hijos en sujeción. Debemos trabajar, como dice Pablo, con toda honestidad, con firmeza, sabiduría y amor. Dijimos que el pastor es irreprensible en la vida familiar. Fíjense el verso 6. Vamos a ver que el hombre debe ser irreprensible en su madurez espiritual. Ya vimos lo que es irreprensibilidad en su carácter moral. Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, hospedador, no dado al vino, todo lo que hice anteriormente. Vimos que debe ser irreprensible en su vida familiar, debe gobernar bien su hogar, debe tener hijos fieles a su autoridad, respetuosos, obedientes, que honran el hogar, con toda honestidad debe ser hecho eso. Y ahora Pablo habla de que debe ser un hombre irreprensible en su vida espiritual, no un neófito, dice el verso 6. No sea que se envanezca y caiga en la condenación del diablo. No un neófito, no debe ser un neófito. Ser un neófito es alguien que se ha convertido recientemente. O sea, es un nuevo creyente. Cuando vemos esa palabra neófito, aunque nos suene raro, nos habla de alguien que se convirtió recién apenas, hace poco tiempo. Alguien que no tiene madurez espiritual. De eso nos está hablando la palabra neófito. Alguien que no tiene ni la madurez ni la experiencia para ocupar el rol pastoral en una iglesia. La palabra neófito significa literalmente una planta que está recién plantada. Esa es la idea, una planta nueva. Y es interesante porque ese concepto, esa ilustración básicamente la encontramos en la carta que Pablo le escribe a los Corintios. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 9, fíjense qué interesante lo que dice Pablo. Dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza, dice, de Dios, edificio de Dios. Pablo está hablando a los creyentes y le dice, ustedes son labranza, son como un campo. Esa es la idea. Ustedes son un campo, le dice a los creyentes, son un campo de Dios, nada más y nada menos. La lenguaje actual dice, ustedes son como un campo de trigo, como un edificio construido por Dios, del cual Dios es el dueño. Pablo está ilustrando a los creyentes como plantas que le pertenecen a Dios. Por eso que después va a decir en el capítulo 3, hay un tema de división allí, algunos dicen yo soy de este, yo soy del otro, y Pablo va a decir en el versículo 6, yo planté, sigue con la misma ilustración, yo planté, porque la iglesia es un campo donde hay plantas que pertenecen a Dios, yo planté, Apolos regó, dice, pero el crecimiento lo da Dios. Fíjense cómo usa una ilustración sumamente preciosa, y esa metáfora
es la que está usando Pablo en el texto que nosotros estamos estudiando. ¿Por qué? Porque esa palabra neófito habla de una planta nueva. En nuestro pasaje Pablo está diciendo que el hombre que va a formar parte del ministerio pastoral no debe ser una planta nueva, no debe ser un recién convertido. Y Warren Wiersbe, un autor, dice, un nuevo creyente no solo carecerá, una planta nueva, no solo carecerá de la experiencia necesaria para obrar sabiamente y con discernimiento en las diversas situaciones que se le presentan en el ministerio, sino que lo que es peor aún, se llenará de humo, dice este autor. Fíjense qué interesante. Si vos pones a un nuevo creyente en el ministerio pastoral, dice, no tiene la experiencia necesaria, no va a poder obrar sabiamente, no tiene discernimiento y se va a llenar de humo, dice. Se envanecerá y caerá en la misma condenación que cayó Satanás, dice Wiersbe. Y es lo que está diciendo nuestro texto. Si nosotros vemos, no hay muchos, pero sí vemos los pocos pasajes que nos hablan del estado previo a la caída de Satanás, vemos que Lucifer tenía un alto rango en los cielos, eso es lo que dice la Escritura, estaba lleno de hermosura, pero se corrompió por el orgullo. Fue abatido hasta el Seol, dice la Escritura. Por eso Pablo dice, va a caer en la misma condenación que Satanás, un nuevo creyente que es puesto en el ministerio pastoral. Puede volverse orgulloso, dice el lenguaje actual de nuestro pasaje, y entonces recibirá el mismo castigo que Satanás. Cuando nosotros estudiamos, ya hace algunos meses, el libro de Hechos, algunos memoriosos recordarán que nosotros vimos y analizamos del capítulo 13 en adelante. Ya dijimos, Pedro deja de estar en la escena de lo que es la expansión del Evangelio. ¿Y quién comienza a estar en escena? El apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo es ordenado, nombrado y es enviado por la iglesia de Antioquía y empieza a realizar esos famosos viajes misioneros que encontramos en el libro de Hechos. Nosotros cuando estudiamos el libro de Hechos, nosotros vimos que Pablo hace 3 viajes misioneros. En el primer viaje misionero, él levanta iglesias, vimos, en Asia Menor. Pero hay una particularidad que tal vez no fuimos enfáticos en ese momento, pero yo se lo enfatizo ahora. En ese primer viaje misionero se levantan iglesias, pero no se nombran pastores. Cuando el apóstol Pablo volvió en el segundo viaje misionero, ahí sí levantó pastores en esa iglesia, en las iglesias. Dice el versículo 23 del capítulo 14 de Hechos. Constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Y la pregunta que surge en relación a lo que estamos estudiando en la carta de Timoteo, ¿por qué no encomendaron pastores en el primer viaje misionero? Es una pregunta interesante. Bueno, no tenemos la respuesta exacta, pero seguramente no era el momento indicado. Estoy dando una respuesta muy políticamente correcta, ¿no? Pero seguramente no era el momento indicado. Tal vez no había una persona idónea en ese primer viaje misionero para encomendar al ministerio pastoral. ¿Y qué ocurrió? Tuvieron que esperar hasta el segundo viaje misionero. ¿Por qué? Pero hay un detalle en el medio, que el autor de la carta, el destinatario de la carta, de nuestra carta que estamos estudiando, ¿quién es? Timoteo. ¿Y qué pasó con Timoteo? El detalle interesante del libro de los Hechos es que Timoteo se convierte en el primer viaje misionero de Pablo. Pero Pablo no lo encomienda al ministerio pastoral en ese momento. Recién en su segundo viaje misionero lo encomienda a Timoteo para el ministerio. Cuando Timoteo, ¿qué pasaba con Timoteo? Bueno, se cree que hubo un periodo de 5 años. O sea, transcurrieron 5 años hasta que Timoteo fue nombrado pastor o nombrado misionero para que lo acompañe allí a Pablo. Ese es un caso interesante que vemos, por ejemplo, en la vida de nuestro destinatario allí, Timoteo. Otro caso importante que vemos es el mismo apóstol Pablo. Ustedes acuérdense que estamos estudiando, para que no se nos vaya el eje, que no debe ser un neófito el que ocupe el ministerio pastoral, porque se puede envanecer, dijimos, y cae en la condenación del diablo. Vimos el caso de Timoteo. No fue nombrado, después de 5 años de creyente, fue nombrado pastor, podríamos decir. En el caso de Pablo, Pablo fue convertido por el mismo Cristo. El Señor Jesucristo se le aparece a Pablo. Él fue discipulado, cuando estudiamos Hechos vimos lo mismo también, fue discipulado por Cristo durante muchos años, por lo menos 10 años.
Desde que el momento en que se convierte el apóstol Pablo hasta que él es nombrado y ordenado por la iglesia, transcurrieron 10 años de su conversión. Y este ejemplo, tanto el ejemplo de Pablo como de Timoteo, quiero enfatizar que claramente, por lo que dice el texto, por lo que dice la Escritura, nos demuestra a nosotros que Dios no está apurado en nombrar pastores, o Dios no está apurado en levantar a alguien. O sea, Dios no tiene el apuro que de pronto muchas veces tenemos nosotros, que apresuradamente tal vez nombramos a alguien pastor, o encomendamos a alguien al ministerio. Me gusta porque un autor dice, cuando Dios quiere, y tiene mucha razón, porque si vos tenés una huerta y empezás a plantar calabaza, te vas a dar cuenta que es una plaga. Dice un autor, cuando Dios quiere hacer una calabaza, la hacen 6 meses. Pero cuando quiere hacer un roble, le lleva más de 20 años. Y me gusta esa ilustración. ¿Por qué? Porque no se trata de tiempo, básicamente. No se trata de hecho, Timoteo le fue 5 años, al apóstol Pablo le fue más de 10 años. No se trata de tiempo. Se trata de madurez, podríamos decir. Se trata de madurez espiritual. Por eso no puede ser un neófito de la persona que entra al ministerio pastoral. Un nuevo creyente no califica para el ministerio. Puede ser una persona muy responsable, puede saber mucho de Biblia, pero este autor dice, déjalo ahí, que madure. Déjalo ahí, que aprenda. Porque probablemente ese hombre, si lo metes al ministerio, va a cometer muchísimos errores por su inmadurez. Y la pregunta del millón, ¿a los cuántos años después de la conversión uno deja de ser un nuevo creyente? Tenemos el ejemplo de Pablo, tenemos el ejemplo de Timoteo y muchos ejemplos más. Pero ¿saben qué? No hay respuesta para esa pregunta. ¿Por qué? Porque no se puede establecer en qué momento una persona deja de ser un nuevo creyente. La Biblia no lo dice. Si nosotros miramos la vida de Timoteo, nosotros podemos arribar a la errada conclusión de que, claro, vemos ese patrón en su vida. Este fue después de 5 años ya, tremendo hombre de Dios, pero no, eso no es un patrón para nosotros, no es un modelo. Los años de creyente no son un parámetro. Lo que sí es importante es lo que le dije antes, que sea un hombre maduro. Esa es la idea. Si nosotros vamos a mirar, a poner los ojos sobre un candidato al pastorado, tiene que ser un hombre maduro. Hay creyentes de 5 años en la fe que son creyentes sumamente maduros, como en el caso de Timoteo, por ejemplo. Pero hay creyentes de 15 años que son niños en Cristo, que aún no han madurado en su fe. ¿Por qué? Porque lamentablemente la madurez en la vida cristiana no está ligada a tiempo cronológico. El patrón a tener en cuenta no está en la edad de la persona ni en la cantidad de años de convertido. Está en su madurez. Quiero enfatizar eso, madurez. Y la idea durante estos minutitos que quedan de mensaje es que ustedes pongan su foco en lo que es la madurez del cristiano. Vamos a hablar de la madurez del cristiano. ¿Por qué? Porque los pastores deben ser hombres maduros, dice el texto. No vamos a poner un nuevo creyente. Entonces, otra pregunta les traigo yo para ustedes. ¿Cuáles son los rasgos de una persona madura? Estoy muy preguntón hoy. ¿Cómo podemos saber si el hombre gobierna bien su casa? ¿Cómo podemos saber esto? Decíamos antes. Bueno, ahora, ¿cómo podemos saber si una persona es madura en el Señor? Bueno, yo lo que quiero aplicar ahora, por eso quiero toda su atención acá, es, vamos a hacer una especie, lo que se llamaría como razonamiento inverso. ¿Viste cuando yo quiero saber algo? Tal vez un buen ejercicio puede ser enfocarme en lo que no es eso. Entonces, yo quiero saber cómo es una persona madura. Bueno, enfoquémonos por un ratito en qué lo que no es una persona madura. Ese es un razonamiento inverso. Entonces, yo le voy a dar rasgos o características de lo que es ser un inmaduro o de lo que es ser un niño en Cristo. Y ustedes por contraposición, o sea, por un razonamiento inverso van a identificar, una persona madura es esto. Bueno, por ejemplo, un niño en Cristo, los niños en Cristo sufren de falta de concentración. Para que ustedes anoten ahí. Vamos a analizar a ver en qué lado está. Es como que hoy vamos a dividir la congregación en 2 grupos. De un lado van a estar por ahí se va todo para el lado de los maduros o por ahí para el lado de los inmaduros. No, yo creo que todos son ustedes maduros. Ningún niño en Cristo hay en esta iglesia. ¿Amén? ¿Amén? Muy bien. Los niños en Cristo sufren de falta de concentración. ¿Ustedes sabían eso? Un niño no puede centrar su atención mucho tiempo en una sola cosa. Y si ustedes tienen duda de eso, mírenlo a Renato.
está en un sueño profundo. Como cada vez que predica a su papá, él se duerme. Él es un niño y él, como estamos hablando, Dale no nos escucha, ¿no? Él es un niño y él no puede mantener su atención, no puede estar concentrado en una sola cosa. Y de hecho, bueno, no solamente está él, hay varios niños acá que tenemos entre nosotros y es sumamente bárbaro que escuchen o que desarrollen la habilidad de escuchar la predicación de la palabra de Dios. Pero ellos, por lo general, no pueden mantener su atención todo el tiempo en el mensaje que se está predicando. Y si vos sos papá de los niños que están aquí presentes, te vas a dar cuenta que a veces vos podés en casa preguntarle y ellos capaz le quedó grabado le quedó algo. Entonces la tarea nuestra como padres es poder trabajar, y la tarea del pastor también, del predicador, es ser consciente de que hay niños y que yo no le estoy predicando solo a adultos, también estamos predicando a niños. Entonces siempre hablamos con mi esposa en ese sentido, porque ella me marca eso, acordate que hay niños, trata de bajar un concepto ahí. A veces lo hago, a veces fallo en eso. Pero un niño en Cristo sufre de falta de concentración y lo ejemplifican nuestros niños cronológicos que tenemos acá. A un niño hay que entretenerlo con muchas actividades cortitas para que se mantenga concentrado y no se aburra. Las que son maestras de escuela dominical, los que han trabajado con niños saben, hay que darle actividades cortitas porque así vos los mantenés entretenidos y ellos no se aburren. Al niño en Cristo, extrapolando esas ideas a la vida espiritual, al niño en Cristo le gusta el activismo, le encanta el activismo. Hay creyentes, y esto es tremendo, hay creyentes que cuando salen de las iglesias pragmáticas y vienen a una iglesia bíblica, a una iglesia sana que se predica la palabra de Dios, el contraste es fuerte. O sea, es un cambio fuerte el que ellos experimentan porque se encuentran en un lugar donde la atención no está siendo entretenida. En una iglesia pragmática, la atención, la concentración, o sea, yo continuamente tengo que estar siendo entretenido. O sea, hay un trabajo bastante minucioso. ¿Para qué? Para que yo no me aburra, para que yo esté entretenido, básicamente. Y cuando voy a una iglesia bíblica, a una iglesia sana, eso me choca. ¿Por qué? Porque el foco no es mi atención necesariamente, sino que ocurre todo lo contrario. Yo tengo que enfocar mi atención en una sola cosa o en muy pocas cosas. Yo tengo que enfocar mi atención en una predicación de 1 hora o más. Tengo que enfocar mi atención en ser responsable en el culto. No tengo ya 10.000 cosas que hacer. Entonces eso choca, eso golpea muchas veces a los creyentes que vienen de esos contextos. En una iglesia pragmática los creyentes están activos todo el tiempo. Eso es lo que pasa en una iglesia pragmática. Están activos todo el tiempo. Vos tenés dos figuras en una iglesia pragmática: los entretenedores y los entretenidos. Eso es lo que pasa en ese tipo de iglesias. En un contexto de entretención no hay madurez espiritual, por eso son niños. ¿Por qué? Porque cuando hay entretención, hay inmadurez. Porque los entretenedores están tan activos todo el tiempo trabajando para entretener a la gente. Y eso no produce madurez, eso es activismo nada más. O sea, yo soy un entretenedor y estoy trabajando todo el tiempo. La meta, el lineamiento que se me baja es entretener a la gente. Y los entretenidos, ¿qué pasa con ellos? Ellos están a gusto, ellos están consumiendo lo que a ellos les gusta. Y ahí en ese contexto hay menos madurez todavía. Hay toda una infraestructura que se traduce en programas, en eventos, en actividades, planes, etc. Y todo lo que quiera agregarle. Es más, en esos contextos de iglesia pragmática, capaz que un creyente prefiere estar en 5 o más grupos celular o en un montón de actividades que invertir 1 hora en un tiempo devocional o 1 hora en un tiempo de estudio de la palabra en su privacidad, en su intimidad. Él no puede estar tranquilo. ¿Por qué? Porque la tranquilidad es una incomodidad, es un aburrimiento. Él tiene que estar activo, no puede estar quieto. En el libro de Hebreos es increíble, hermanos. Yo cuando estudiaba esto me sorprendió a mí mismo. Yo pasé por pasajes que los recontra conozco, pero en el libro de Hebreos se trata el tema de la madurez espiritual. En el capítulo 2, versículo 1, fíjense lo que dice el autor de Hebreos, dice: por tanto, es necesario que con más diligencia busquen Hebreos capítulo 2, versículo 1. Vamos a buscar todos juntos así. Vamos a leer 3 pasajes nomás para que no se nos vaya demasiado el tiempo. Y terminemos hoy preferentemente la porción de texto. Pero fíjense, Hebreos capítulo 2, versículo 1 dice:
Es tremendo el abordaje que está haciendo el autor de Hebreo en cuanto a la falta de concentración de los creyentes. Porque dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, dice. No sea que nos deslicemos. El autor está diciendo, es importante, no es una opción, porque eso es necesario, es la expresión que aparece en nuestro pasaje. Nosotros ya hemos estudiado que Pablo no está dando una opción cuando dice, es necesario que sea irreprensible. No, tiene que ser irreprensible, debe ser irreprensible. Bueno, acá el autor de Hebreo está diciendo, deben prestar más atención, deben ser diligentes con las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, dice Hebreos capítulo 3, versículo 1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, escuchen esto, presten atención, consideren en la palabra, pero es la misma idea, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. ¿A quién? A Cristo Jesús. Presten atención, sean diligentes en quién es nuestro sumo sacerdote, Cristo Jesús. Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, 10.000 veces leí este pasaje, hermano, pero nunca tuve la comprensión que tengo ahora del texto. Dice, por tanto, nosotros, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Corramos, dice, con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos, dice, de todo el peso del pecado que nos asedia. Y corramos, dice, con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, dice, menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Y ahí dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. En esas tres porciones, hermano, Hebreos 2, Hebreos 3 y Hebreos 12, que nosotros acabamos de leer, vemos claramente que el autor no sabemos si fue el apóstol Pablo, quién fue el autor de este libro, pero vamos a llamarle el autor de Hebreos. Vemos claramente el énfasis que el autor de Hebreos pone en qué cosa, en la atención. Consideren, sean diligentes. ¿Por qué? Porque estos creyentes eran niños en Cristo. Aparentemente, y por todas las otras evidencias que nosotros encontramos en la carta destinada a los hebreos, había cierta inmadurez. Eran creyentes, pero había inmadurez espiritual. Y yo no estoy diciendo, y una aclaración que tengo acá, yo no estoy diciendo que para el creyente maduro tener tiempo de calidad espiritual es fácil. No. Para todo el mundo es difícil invertir tiempo en considerar, en estar atentos, en invertir en un devocional, en un estudio de la palabra. Para todo el mundo es un problema. ¿Por qué? Porque es un problema de la carne, que le afecta al niño y espiritualmente y al maduro. Pero ¿saben qué hace el creyente maduro? El creyente maduro somete su carne. A pesar de la lucha que él tiene, el creyente maduro la somete. Lo que no hace el niño en Cristo, el niño espiritual. La falta de atención en cuanto a las cosas espirituales o la falta de concentración no es un problema intelectual, hermanos. Y eso es importante que lo sepamos. No se trata de si vos sos más intelectual o más inteligente que uno que otro. Muy rara vez se trata de un problema patológico. Escuchen esto, muy rara vez. Puede haber una patología detrás, es raro igual. La falta de atención y el ser apático a las cosas espirituales es un problema del corazón, hermano. Es un problema del corazón. Esa es la realidad. Estamos viendo qué es ser un niño espiritual y dijimos, vamos a compartir 4 cosas que nos van a mostrar cómo es un niño espiritual. Falta de concentración. Otra característica del niño en Cristo, de lo que es un niño en Cristo. Manifiesta falta de interés en la enseñanza escritural profunda y sólida de la palabra de Dios. No manifiesta un interés en la enseñanza bíblica, en pocas palabras. Un creyente que es un niño en Cristo no puede mantener su atención 1 hora de predicación o más de predicación de la enseñanza.
A ese tipo de creyente hay que entretenerlo, como le dije antes. Vieron que decíamos antes la falta de concentración, cositas, actividades, muchas cosas cortas. Bueno, hay una frase que algunos acá la conocen, pero yo la traigo a alusión, pero porque viene al pelo. A los niños en Cristo hay que entretenerlo con mensajitos cortitos, sencillos, prácticos, simples, porque si no se aburren. Si vos le complicás la vida al creyente, al niño en Cristo, le complicás la vida con mucha Biblia, porque él no tiene interés en la enseñanza sólida de la palabra, en la enseñanza profunda de la palabra. Entonces, si vos das un mensaje profundo, le estás complicando la existencia. En Hebreos capítulo 5 hay una porción de texto, hermano, donde el autor se está refiriendo a personas inconversas. Sobre ese pasaje hay mucha controversia. Yo creo que está hablando de gente inconversa el autor. No está hablando de creyente necesariamente, capítulo 5, versículo 11. Pero podemos aplicarlo a creyentes. En este caso, a los niños en Cristo. Pero repito, de fondo la enseñanza, el énfasis está puesto en gente inconversa, porque está hablando de apostasía. Pero fíjense, pero lo podamos aplicar a creyentes. Dice el versículo 11 de Hebreos 5. Acerca de esto tenemos mucho que decir. Y difícil de explicar, dice el autor. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche. Entonces, si hay que enseñar los primeros rudimentos, o sea, hay que predicar el evangelio de nuevo, básicamente, a esa gente. Pero acá dice el autor, dice, habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. ¿Por qué? Porque es niño, dice. El verso 14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentimientos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Dice el autor de Hebreo que el problema de esta gente es que ellos debían ser ya maestros, dice. Yo no puedo hablarle a ustedes como espiritual, ustedes debían ser ya maestros. Debían tener ya la habilidad o esa destreza de recibir el alimento sólido de la palabra de Dios. Pero ¿qué pasaba con esta gente? No tienen esa capacidad. O sea, no tienen la capacidad de recibir el alimento sólido de la palabra de Dios. Y ustedes saben que yo cuando, a veces, no siempre, pero cuando venimos al culto, venimos a la iglesia, yo tengo una ilustración acá, quiero ilustrar esto con este ejemplo, ¿no? Yo les prometo a mis hijos, a veces, no siempre, pero que cuando termina el culto, termina la reunión, vamos a pasar por la heladería que nos queda acá cerca y compramos helado. Y esta noche hay helado en casa. Bueno, el tema es que nosotros llegamos 9:30, 10 de la noche o más tarde y todavía no hemos cenado, ¿cierto? Claramente. Y yo les hago esta pregunta, adivinen qué quieren comer ellos primero. ¿Quieren la cena o quieren el helado? Es un error prometerle a tus hijos helado si todavía no hiciste la cena. Dale de comer primero y después andá y comprar un helado. Esa sería un poco la metáfora del aprendizaje, ¿no? Porque ¿qué va a elegir un niño entre un alimento sólido como una cena y un helado? Que por lo general va después del alimento sólido, o sea, se usa como postre. Bueno, a los niños le atraen las cosas dulces, no las cosas que alimentan, claramente. Vos ponés una comida sustancial y él siempre te va a elegir el helado, el postre, el caramelo, etc. Bueno, con los niños en Cristo pasa igual. Yo cuando estudiaba esto me acordaba de esa ilustración, como dice hoy, sigo con la misma ilustración. Pasa lo mismo. En una iglesia donde la gran mayoría son niños en Cristo, hay una falta de interés por la enseñanza bíblica, por la enseñanza sólida. Vos vas a predicar un mensaje profundo de la Escritura y después te matan. Te matan los creyentes, te mata el pastor que te dio el púlpito. O sea, eso es lo que pasa en una iglesia donde está conformada por niños en Cristo. Dice un autor, escuchen esto, es interesante. A los niños en Cristo les fascina estar averiguando, por ejemplo, quién es el anticristo, dice él. Les fascina estar averiguando ese tipo de cosas. No raras, son bíblicas, pero dice, pero cuando le decís vamos a sentarnos a estudiar la palabra de Dios, a él no le interesa eso. A él solo le interesan las curiosidades de la Escritura. Eso hace un niño en Cristo, es una característica. Está fascinado por las curiosidades, esas cosas misteriosas que hay en la Biblia, pero no le importa estudiar la Biblia en profundidad. Y este autor comenta acerca del texto que estamos estudiando. Una persona así no puede ser pastor de una iglesia. No puede ser un neófito, no puede ser un niño en Cristo.
Otra ilustración más. ¿Qué es ser un niño en Cristo? Bueno, carecen de discernimiento los niños en Cristo. Por lo que dice Hebreos 5, leímos Hebreos capítulo 5, el pasaje que leímos recién. Versículo 13 dice, todo aquel que participa de la leche, fíjense, es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Sabe cuál es el tipo de pregunta que hacen los niños en Cristo? Porque estamos hablando del discernimiento. Los niños en Cristo no tienen discernimiento. ¿Sabe cuál es el tipo de pregunta que hacen los niños en Cristo? ¿Qué tiene eso de malo? ¿Por qué eso es malo? ¿Por qué no se puede hacer eso? ¿Qué problema hay? ¿Cuál es el pecado de hacer eso? Los niños en Cristo no tienen discernimiento. Ellos no pueden discernir el bien del mal. Y creo que lo que es peor es que no pueden discernir lo que es bueno de lo que es mejor. Una cosa es discernir entre el bien y el mal. Y otra cosa es discernir de lo que es bueno a lo mejor. Un inmaduro no puede definir eso. ¿Por qué? Porque él evalúa todo si es bueno o es malo. Pero a veces, no necesariamente lo que es bueno es lo mejor. Y un hombre maduro, una mujer madura, quiero aplicar eso, estamos hablando del candidato a pastor, pero lo aplico a toda la iglesia, no solamente distingue el bien del mal, sino que distingue lo bueno de lo mejor. Y un inmaduro no puede hacer eso. De acuerdo a ese pasaje de Hebreo que estamos estudiando ahí, el capítulo 5, que tomamos como referencia, el creyente maduro no solamente es aquel que tiene la capacidad de asimilar el alimento sólido de la Escritura, sino que también por el uso de esos principios escriturales que aprende en el estudio de la Escritura, sus sentidos están ejercitados al punto de que él puede discernir el bien del mal, él puede discernir lo bueno de lo mejor. ¿Por qué? Porque está ejercitado su entendimiento con la palabra de Dios. Y un pastor que tiene que tener discernimiento por sobre todas las cosas. No puede ser una persona falta de discernimiento, por eso no puede ser un niño espiritual, no puede ser un neófito. Dice un autor, al que es niño en Cristo le fascina aplicar los principios de la Biblia en la vida de los otros. Él siempre está dándole a otros la receta, pero cuando tiene que tratar su propia enfermedad, se lleva de lo que le dicen las emociones, sus sentimientos, las circunstancias. Él no aplica nada a su vida, de lo que naturalmente aplica a la vida de los otros. Eso hacen los niños en Cristo, porque no tienen discernimiento, dice este autor. Y por último, para no invertir tanto tiempo en esto, un niño en Cristo manifiesta una actitud egoísta, egocentrista. Hebreos 6:10, seguimos ahí en Hebreo, porque la verdad que el autor de Hebreos se enfocó mucho en esta característica de estos hermanos al que destina esta carta. Dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra, dice, y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. En los destinatarios de esta carta hay creyentes que se han vaciado de ellos mismos, han servido a los santos, dice, y aún siguen sirviendo. Y el verso 11, pero deseo, dice el autor, deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud. No que solo algunos, sino que todos, dice, muestren la misma solicitud hasta el fin, para la plena certeza de la esperanza. Termina allí el verso 11. Es muy común, hermanos, es muy visible en la vida de un niño la naturaleza egoísta. Hablo de los niños cronológicos. Vos tenés dos chicos, dale más caramelo a uno que al otro y vas a ver el problema que se arma. Comprarle un juguete a uno, no le compre al otro y vas a ver el drama que se arma. ¿Por qué? Porque hay una naturaleza que es egoísta. Ellos son no solamente egoístas, sino que son la fiel expresión de lo que es el egocentrismo. Los niños no solamente tienen un carácter egoísta, sino también son egocentristas. Un niño desea que todo el mundo gire a su alrededor. En la vida de un niño, todo gira alrededor de él. Todo gira alrededor de sus caprichos, en el peor de los casos, ¿no? Pero eso es preocupante cuando se traduce en la vida espiritual de un creyente, de un hombre. Y mayormente si ese hombre es candidato al pastorado. Por eso no debe ser un neófito, sigo con el mismo énfasis. ¿Cuál es el tema favorito de conversación de un niño en Cristo? ¿Cuál es? A ver quién se anima. ¿Cuál es el tema favorito de conversación de un niño en Cristo? Él. Él es el tema favorito de conversación.
Un niño en Cristo siempre está hablando de sus planes, de sus proyectos, sus metas, sus problemas. Siempre se trata de Él y de nadie más. Él es el centro del universo. Y claramente una persona así no puede ser colocada en el ministerio pastoral, hermanos. El pastor no puede ser ni un nuevo creyente y tampoco un viejo creyente que sea un niño en Cristo. Porque no se trata de edad, no se trata de tiempo, se trata de madurez espiritual. Y con todo esto en mente, yo les dije, les pedí encarecidamente que pongan su atención en esto de la madurez espiritual. Yo quiero que saquemos ahora la figura pastoral, que sin duda, o sea, la exposición de la Escritura obliga a que uno se evalúe en base a lo que estamos viendo, pero yo quiero que ahora saquen de sus mentes la figura pastoral y se enfoquen en ustedes, ¿no es cierto? En todo lo que hemos dicho, yo quiero tirarle una serie de preguntas a forma de aplicación para que ustedes evalúen su vida. Por ejemplo, en este momento, ahora en el presente, ¿estás a la altura de lo que deberías estar considerando el tiempo que tenés de convertido? Es una pregunta que yo te hago. Con todo lo que dijimos recién. Hicimos un razonamiento en verso, vimos qué es un niño en Cristo para entender lo que es un hombre maduro, una mujer madura. En este momento ahora, ¿estás a la altura de lo que vos deberías estar considerando el tiempo que llevas de convertido? ¿Creciste en todo este tiempo lo que debías haber crecido tomando en consideración, no sé, el momento, la fecha en la que te convertiste a Cristo? O sea, ¿fuiste creciendo? ¿Fuiste evolucionando, sería la palabra, espiritualmente? ¿O estás todavía manifestando algunas de estas cosas que vimos, que son típicas de los niños en Cristo? A los hombres presentes aquí en este lugar. ¿Cuántos hermanos de nuestra congregación, al oír todas estas cualidades que vimos de lo que es ser un neófito, por ejemplo, cuántos hermanos de la congregación pueden pensar en vos para el ministerio? Esa es la pregunta que yo le hago a los hombres presentes, ¿no? Estamos viendo las calificaciones que debe tener un pastor. ¿Los hermanos de la congregación podrían pensar que vos sos una persona que califica para ser pastor de la iglesia? ¿Cuántos de los hermanos que te conocen, y sobre todo tu esposa, ponía acá, para aquellos que somos casados, sobre todo tu esposa y tus hijos, pueden pensar en vos para el ministerio pastoral? Es la pregunta. Los hermanos que te conocen, ¿cómo te evaluarían a la luz de lo que acabamos de estudiar? A los hombres, le digo. Los hermanos que te conocen, ¿cómo te estarían evaluando de lo que es un hombre maduro? Y por último, la última pregunta de aplicación, si vos te evaluás hoy a la luz de lo que eras, por ejemplo, hace 6 meses, pensemos en el último año, vamos a llamarle así, vamos a tirarlo un poco más. Si vos te evaluás ahora a la luz de todo lo que estamos viendo, lo que vos eras en el último año, ¿estás creciendo o estás estancado? Sería la palabra. Nosotros tenemos términos muy interesantes, ¿viste? Cuando alguien viene, está, desaparece, decimos se apartó. En realidad no se apartó, nunca estuvo. Esa es la realidad. O sea, inventamos términos, pero cuando estudiamos la escritura, vamos, ¿cómo usaba yo ese término y ahora nada que ver? Bueno, a veces nosotros decimos, yo estoy estancado. O vemos tal persona está estancada en la vida espiritual. Y me impactó mucho la postura de un autor que dice, si estás estancado, no estás estancado. Estás decreciendo. Porque en la vida cristiana nadie se estanca. O se camina para adelante o se camina para atrás. O sos frío o caliente. ¿Entendés? A los tibios los vomito en mi boca, dice el Señor. O sea, no existe un término intermedio en la vida cristiana. O es todo o nada. Entonces, la pregunta es, si yo miro este último año, ¿cómo estoy? ¿Estoy creciendo o estoy estancado? Mentira. Si vos llegás a la conclusión, no, estoy un poco estancado. No, estás decreciendo. Estás involucionando. ¿Amén? Muy bien. Vamos a cerrar con el versículo 7, hermano. El pastor debe ser irreprensible también con su testimonio para con los inconversos. Vimos que debe ser irreprensible en el hogar. Vimos que debe ser irreprensible en su madurez espiritual. No puede ser un niño en Cristo. Pero tiene que ser irreprensible en su testimonio, en su forma de vida en el mundo incrédulo. También es necesario que tenga buen testimonio, dice el verso 7, de los de afuera, para que no caiga en descrédito y lazo del diablo, para que no sea castigado como el diablo, podríamos decir ahí. Es importante el amor de
de los hermanos en la iglesia, o la estima, llamémosle, porque la palabra amor abarca tantas cosas, pero la estima de los hermanos para el hombre que es candidato al pastor, claro que sí, es importante. Nosotros lo vemos a la luz de la Escritura, pero también, dice Pablo, no solamente se debe enfocar en la estima que le tiene la iglesia de Cristo a ese hombre, sino también en la estima o qué piensan los inconversos, sería, de ese hombre que es candidato al pastorado. Porque en la iglesia todos somos buenos, pero el tema es cómo es ese hombre en el trabajo, en el barrio, ¿no es cierto?, en el círculo donde él se mueva, en su trato con los inconversos. Esa es un poco la idea. Pablo dice, es necesario, decíamos anteriormente, cuando vemos esa expresión, no está hablando de una opción, de un consejo, una sugerencia, no, es obligación. Es necesario, no nos habla de algo opcional, no, es una obligación. La traducción del lenguaje actual dice, el pastor debe contar con el respeto de la gente que no cree en Jesucristo, para que nunca pase vergüenza delante de ellos ni caiga en alguna trampa de Satanás. Esa es la traducción del verso ese. En Colosenses 4:5, Pablo da más luz todavía cuando escribe la carta a los Colosenses, y no le está hablando al pastor, pero es la misma idea de lo que le pide a los creyentes: vivan sabiamente entre los que no creen en Cristo y aprovechen al máximo cada oportunidad. Nueva traducción viviente. La idea es que el pastor viva sabiamente entre los que no creen en Cristo, que el pastor sea diligente en su reputación, en la estima que le tienen los incrédulos. La idea que Pablo plantea en nuestro texto es que es un hombre que sabe convivir con los incrédulos al punto de que el mundo incrédulo tiene una imagen apropiada del que es candidato a pastor. Es un hombre que tiene buena reputación, sería la idea. John MacArthur dice lo siguiente: un hombre escogido para dirigir la iglesia debe mantener un testimonio en la comunidad de justicia, moral, amor, amabilidad, generosidad, bondad. Seguramente no todos estarán de acuerdo con su teología en la comunidad y sin duda tendrá que afrontar antagonismos cuando asume una posición por la verdad de Dios. No obstante, dice, los que están fuera de la iglesia deben reconocerlo como un hombre de testimonio íntegro, un hombre de testimonio honrado, correcto. No se exige perfección, pero sí una reputación impecable, una reputación correcta. Sería la idea detrás de todo lo que dice ese texto, ¿no? Me encanta cómo lo resume así con ese comentario. Es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. Nosotros sabemos, de hecho creo que lo dijimos, no lo tengo bien en presente, pero nosotros hemos dicho semana atrás cuando hicimos un panorama, un pantallazo rápido de las calificaciones, que se puede decir muchas cosas del candidato a pastor. O sea, se puede. Nosotros los creyentes, principalmente los candidatos a pastor, reciben por lo general acusaciones que son injustas. Todos los creyentes del mundo incrédulo. Repito, no sé si lo dijimos, pero lo vuelvo a repetir. Bien. Pero mientras esas acusaciones sean injustas, no hay problema. O sea, ese es el punto. Mientras las acusaciones que vos recibas sean injustas, no te debe preocupar. No debe preocuparle al pastor. Debemos preocuparnos, el pastor y todos los creyentes de la iglesia, cuando las acusaciones que hacen de nosotros tienen razón. No voy a leer el texto, pero varios textos de la Escritura dice: bienaventurado cuando os vituperen, cuando se diga toda clase de mentiras sobre vosotros. Bueno, el punto es eso: cuando se digan toda clase de mentiras, nosotros somos bienaventurados. El problema es cuando se dicen toda clase de cosas que son reales. Porque ahí sí, dice Pablo, según nuestro texto, cae en descrédito. La reputación del candidato a pastor, la reputación de la iglesia, cae en descrédito el evangelio. ¿Y qué pasa? ¿Qué dice ahí el texto? Y cae en lazo del diablo. Cuando ocurre eso, hermano, cuando son reales las acusaciones que se hacen acerca del pastor o de la iglesia en sí, Satanás hace una fiesta, básicamente, con todo eso. Cae en descrédito la iglesia, el evangelio, el testimonio de la iglesia de Cristo. Y no solamente Satanás puede destruir el ministerio de ese hombre, sino aún la misma congregación. Y un autor dice: los ataques y acusaciones no se han de tomar en cuenta si a través de un análisis objetivo y un juicio justo, la persona resulta inocente de tales acusaciones. Muy bien, hermanos, hasta acá llegamos con 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 7. Un extenso pasaje, profundo, y no quisimos privarnos de nada.
lo vimos en profundidad y lo vamos a seguir viendo las veces que sea necesario. ¿Por qué? Porque la iglesia debe prestar suma atención, hermanos. Quiero simplemente concluir con 2 consideraciones finales, que lo he dicho a lo largo del mensaje y a lo largo de esta última semana, pero la gran mayoría, hermanos, de estas calificaciones es para todos nosotros, para todos los creyentes de la iglesia. Quiero sacar de foco la imagen del pastor, sino aplicarlo a todos nosotros. Salvo algunas cositas, pero la gran mayoría de estas características deben ser vistas en todos nosotros. 1 Timoteo 3, del 1 al 7, es un cuadro, dice un autor, es como una especie de retrato de lo que es un hombre fiel. Y todos los hombres deben anhelar eso. Tal vez no el pastorado, porque tiene que ver con un llamado, tal vez Dios no te llamó a ser pastor, pero vos debes anhelar ese carácter que es reflejado allí, irreprensible en tu carácter moral, irreprensible en tu vida familiar, irreprensible en tu crecimiento espiritual, irreprensible en tu testimonio para con los inconversos. Toda la congregación debe evaluarse a la luz de esas características. Y por último, la última consideración, ya como conclusión, es que Dios es quien envía obreros a su mies. Es el Señor el que levanta obreros, el que levanta pastores. Es natural que el pastor no va a ser un paracaidista. Cayó de los cielos, mira. Cayó con el paracaídas, cayó en el patio de la iglesia. No, es el Señor que va a levantar pastores en su propia iglesia. Y saben cómo yo quiero llevarlos a ustedes a hacer un ejercicio a toda la iglesia de cómo debe ser, cómo podemos evaluar nuestro amor, ¿no es cierto?, por la iglesia del Señor. Si de verdad nosotros amamos al Señor y amamos a su iglesia, nosotros tenemos que orar. Nosotros tenemos que hacer lo que dice la Escritura allí en Mateo. Tenemos que estar rogando al Señor de la mies que Él envíe obreros. Eso es lo que dice, rogad. Esa palabra rogar nos está hablando de una seria responsabilidad que nosotros tenemos si formamos parte del cuerpo de Cristo. Debemos estar rogando, debemos estar orando. ¿Para qué? Para que el Señor mande obreros. Y la pregunta de aplicación, obviamente por deducción que surge, ¿estás orando para que el Señor levante obreros en su iglesia? ¿Estás orando? ¿Por qué? Porque es Dios quien envía a sus obreros. Hebreos 13:1 dice, había entonces en la iglesia, Hechos 13:1. Leí rápido, Hechos 13:1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. La iglesia que va a ordenar a Pablo. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Mirá quién estaban ahí, Bernabé, y Saulo. Ministrando, dice Lucas cuando escribe Hechos. Ministrando, esa palabra ministrando se traduce orando. Otras traducciones lo traducen como adorando. Fíjense lo que estaba haciendo la iglesia de Antioquía. Estaba ministrando, estaba orando, estaba adorando al Señor, dice, y ayunando. Y dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que yo los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Qué interesante, hermano. El Señor nos muestra que Él levanta hombres, en este caso, a Pablo, nada más y nada menos que a Pablo y a Bernabé, los levantó en el contexto de una iglesia que estaba haciendo ¿qué cosa? Estaba adorando, estaba orando, estaba ministrando al Señor, estaba ayunando. Y me encanta porque un autor dice, una iglesia que pretende, escuchen esto, hermano, es tremendo, una iglesia que pretende que Dios levante hombres que puedan conmover los cimientos y la puerta del infierno, debe orar y ayunar pidiendo al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Pero, y esto va para los hombres, terrible, pero nunca ores así si vos no estás dispuesto a ser enviado. Wow. O sea, es como que el mandato del Señor, y eso es lo que dice la Escritura, podríamos verlo más en profundidad, la oración de Isaías. Pero, a ver, el mismo texto de Mateo, no quiero leerlo porque se va a ir mucho tiempo, pero el Señor le está diciendo a esos que Él le está diciendo oren para que el Señor envíe obreros a su mies, es a esos hombres a los que Él después los va a enviar. Es a esos discípulos lo que van a ser los apóstoles. Entonces, lo que dice este hombre está basado en esa idea.
O sea, cuando vos ores para que el Señor envíe obreros a su mies, vos tenés que estar dispuesto a ser uno de los que el Señor va a enviar. Esa es la idea. Si vos no estás dispuesto a orar así, no ores. ¿Cómo Dios va a levantar hombres, dice, que conmuevan los cimientos y las puertas del infierno? Si la iglesia ora por esos hombres, que Dios va a enviar, que Dios va a levantar de nosotros. Y si sos hombre, si vos vas a orar, tenés que estar dispuesto a hacerlo. Está dispuesto a ser enviado, a sacrificar lo que haya que sacrificar, comodidades, un montón de cosas, privilegios, para servir a Cristo. Creo que en el primer mensaje yo decía, no hay nada más glorioso, hermano, que ser pastor, que servir al Señor. O sea, creo que me apropiaba de las palabras de un autor que decía, uno debe sentir pena por el hombre que no es pastor, porque el que es pastor está sirviendo a Cristo, a su iglesia. Nada más noble que eso. Y en estos días aprendí allí, conocía, la verdad que no sabía, el llamamiento al ministerio de Juan Calvino. Es tremendo lo que se cuenta de cómo fue llamado al ministerio. Es larga la historia, yo la voy a tratar de resumir así en breves palabras, pero cuenta la historia que cuando Juan Calvino, con 24 años, él se encontraba 24 años de edad, un tremendo creyente, tremendo joven del Señor, pero dice la historia que él iba camino a Estrasburgo, a una ciudad, a establecerse porque él tenía muchos problemas de salud. Y su intención era establecerse en ese lugar, en esa ciudad, y comenzar a escribir libros, ¿no es cierto? Comenzar a trabajar desde ahí y a estudiar mucho. Era un muy estudiante de la palabra de Dios, etc. Entonces él quería estar tranquilo, él quería descansar, y ese era el lugar ideal para que él pueda estar bien, descansar, dedicarse a cuidar su salud, ¿no es cierto? Y mientras estaba allí, escribir libros, estudiar, etc. Pero, fíjense los planes del Señor, la manera en que el Señor obra, ¿no? Camino a Estrasburgo, él hace una parada, en una de sus paradas, él se detiene en Ginebra. Y allí se encuentra con un predicador muy conocido en la historia de la Reforma, que es Guillermo Farel. Este hombre, este predicador, se entera que un joven llamado Juan Calvino, él había ya escuchado acerca de él, se entera que está en Ginebra, entonces va a verlo y tienen un encuentro allí estos dos hombres. Guillermo Farel era un predicador francés que comenzó la Reforma protestante en Suiza. Entonces, fíjense lo que dice la historia de Guillermo Farel, ¿no? Que era un trueno hecho hombre. Eso se dice de ese reformador, ¿no? Un gran siervo de Dios dedicado a Cristo, a su evangelio. Era un tremendo hombre de Dios. Y se encuentra con Juan Calvino. Y cuando se encontraron, Farel tiene un diálogo allí con Juan Calvino y le dice, en Ginebra Dios está haciendo una obra enorme. O sea, lo que Dios está haciendo en Ginebra es tremendo y necesita un hombre de la talla teológica tuya. O sea, Ginebra necesita a un Juan Calvino, le dice a este joven Calvino de 24 años. Y fíjense lo que Calvino le responde, ¿no? Le responde que él no puede ser pastor porque él se va a una ciudad precisamente para descansar. Su salud jamás le permitiría poder trabajar en el ministerio pastoral. Es la respuesta que Calvino le da a un trueno hecho hombre, que era Farel. Y dice la historia que en ese momento Guillermo Farel le puso las manos a Calvino sobre su cabeza y le dijo, Dios maldiga tu descanso. Tu descanso sea maldito por Dios, dice que le dijo a Calvino. Y terminó el diálogo allí. Y eso tuvo tal impacto en la vida de Calvino, eso fue suficiente, ¿para qué? Para que ese hombre, que hoy lo conocemos como el famoso Juan Calvino y detractado por muchos, pero se dedique al ministerio pastoral. Que abandone sus comodidades, abandone todos sus planes de cuidar, de preservar su salud, etcétera, todas sus comodidades, y se dedica al ministerio pastoral. Me encantó cuando leí esto porque realmente era un trueno. Dios maldiga tu comodidad, tu descanso. Y ¿saben qué, hermano? Nosotros tenemos que orar para que Dios levante hombres que estén dispuestos a servir a la iglesia de Cristo como pastores aún por encima de sus comodidades. Por eso yo decía recién, si vas a orar así, tenés que saber que vos tenés que estar dispuesto a orar para que Dios envíe obreros a su mes. Y que el Señor levante así, hermano, hombres que resignen sus comodidades, que resignen sus planes, sus anhelos de progreso,
Y si esta noche, ponía acá una aplicación práctica, hay hombres que están pensando como pensaba Calvino, en su comodidad, en su salud, yo le digo lo mismo, pero más suave, que Dios maldiga sus planes, hermanos hombres. Que Dios maldiga los planes de comodidad, los planes de progreso, y que el Señor levante hombres fieles, que amen a Cristo, que amen su evangelio. Que el Señor, y esta palabra yo no sé si está bien dicha, pero creo que ustedes me van a entender la intención. Yo oro para que el Señor levante hombres dignos de Cristo. Nunca vamos a ser dignos de Cristo, pero que el Señor levante hombres dignos de esa obra que Cristo hizo en la cruz. Que al momento de tener pastores en esta iglesia, realmente podamos tener hombres que hagan honor, ¿no es cierto?, a la obra preciosa. O sea, sobre esa obra de Cristo se basa el ministerio del pastor, de edificar a los creyentes, proclamar a Cristo. O sea, y que el Señor nos regale hombres dignos de Cristo. Amén.